Quiero destacar, antes de darle la palabra a la ministra de Salud para que pueda detallar más el contenido de esas indicaciones, que si es que llegamos hasta aquí es por responsabilidad de las ISAPRES. Y nuestro gobierno ha estado preocupado exclusivamente de dos cosas. En primer lugar, que los usuarios, es decir, las personas, no queden sin recibir una atención en salud. Eso es la prioridad número uno. Y que además las ISAPRES paguen. Y eso va en la línea de cumplir con los fallos de la Corte Suprema. Como gobierno estamos tratando de actuar con justicia y con sentido de responsabilidad. El elaborar estas indicaciones no ha sido una tarea fácil, porque hay que cuadrar un círculo complejo. O sea, la situación es crítica, el escenario no es fácil de administrar, pero tenemos que cumplir un fallo. Y ese cumplimiento implica necesariamente pensar, en primer lugar, en que el sistema de salud mantenga estabilidad. Porque con esa estabilidad logramos, obviamente, hacer que los usuarios puedan mantener sus prestaciones de salud, no solo pensando en los usuarios de las ISAPRES que se atienden en clínicas privadas y que tienen médicos especiales, ¿cierto?, que atienden ciertas patologías, sino que también en las usuarias y los usuarios de FONASA, que también necesitan que el sistema sea estable y que no se produzca una fuga imposible de administrar por parte de FONASA o por nuestros hospitales desde el sistema de ISAPRES hacia el sistema de FONASA. Junto con esos dos objetivos, también lo que hemos querido resguardar para eventualidades, ¿cierto?, más críticas de necesidades o por decisión propia de los usuarios de la ISAPRES de trasladarse al sistema de FONASA y fortalecer FONASA. FONASA tiene que modernizarse, tiene que fortalecerse, y en eso también las indicaciones mantienen un espíritu central, es decir, cumplir el fallo, asegurar las prestaciones de salud de los usuarios, fortalecer FONASA, y también con temas que son claves a propósito del debate que se dio y cuestiones que consideramos que no corresponden asumir en estas indicaciones a partir de las recomendaciones que se hicieron del Comité de Expertos del Senado. Nosotros queremos evitar cualquier tipo de corralito. Y por eso las indicaciones también se hacen cargo de aquello, ¿no? Así es que los usuarios, por ABC motivo, necesitan trasladarse del sistema de ISAPRE a FONASA, la deuda se les va a tener que pagar igual. O se trasladen de un ISAPRE a otra, también, ¿no? Y garantizar evidentemente que en el plazo de devolución de los excedentes cobrados, para quienes corresponda, las ISAPRES no podrán retirar utilidades. El día de hoy, como ya se mencionó, se presentaron las indicaciones cumpliendo los plazos que fueron definidos por la Comisión de Salud del Senado. Estas indicaciones se presentan responsablemente para dar certeza jurídica con respecto al fallo de la Corte Suprema y garantizar a los usuarios que se siguen atendiendo en el sistema. Y también dan cuenta del efecto sistémico que puede tener el cumplimiento de la sentencia, tanto en los asegurados del sistema público como el sistema privado, y por lo cual también nosotros, como ustedes saben, en la ley corta se incorpora un componente para el fortalecimiento de FONASA a través de la modalidad de cobertura complementaria, que también va a ser objeto de indicaciones para una mejoría. Como en todo proyecto de ley, cuando se presenta al Congreso se produce una discusión, nuevos elementos que deben ser recogidos a través, en este caso, de las indicaciones del Ejecutivo. Nosotros las indicaciones que recogimos las voy a tratar de explicar en forma sencilla a continuación. En primer lugar, a la promulgación de la ley, cosa que ya estaba establecida en el proyecto original, será efectiva la adecuación de los planes a la tabla única de factores, que es lo que pide la primera sentencia, la suspensión del cobro de los menores de 2 años y los nonatos, y tenemos el tema de la sentencia que ocurrió mientras estábamos discutiendo este proyecto de ley, que es la adecuación de la prima GES, situación que estamos viendo cómo hacerla calzar para el comienzo del proyecto de ley, porque en ese caso esa sentencia en realidad mandataba directamente a las ISAPRES y estamos en conversaciones con ellos para resolver ese tema. Se establece de la discusión que se ha tenido durante la Comisión del Senado, el que la tabla que se adopte como criterio general, como regla general, la obligación de aportar el 7% de las remuneraciones imponibles en consistencia con el régimen de la Seguridad Social. Esto va a afectar tanto los cobros en exceso como el cálculo de los planes a futuro. Quienes tenían un plan con un monto inferior al 7%, que es aproximadamente un 30% de los afiliados a ISAPRE, podrán optar por mayores beneficios en consistencia con la reducción de los excedentes, dado que se va a llevar a la regla de la regla de la seguridad social. Vamos a llegar a una normalidad y una situación que consideramos que en realidad hay que corregir y que los planes deben ser del 7%.
La segunda indicación importante o el sentido de la indicación es que cada ISAPRE deberá presentar un plan de pago. Esto ya lo teníamos recogido en el proyecto original. Pero se define que ese plan de pago, además que debe ser aprobado por la superintendencia con el apoyo de un consejo, el consejo asesor ahora va a ser de carácter permanente, recogiendo parte de las recomendaciones del comité técnico de la Comisión de Salud del Senado. Se acortará el plazo a 2 meses para la presentación de este plan de pago en cuenta de todo el tiempo que ya ha pasado y que ya hay una definición más clara de las carteras y de los montos. En ese mismo plan, cada ISAPRE deberá proponer medidas efectivas de mayor eficiencia del gasto, así como en caso de requerirlo se le autorizará una alza extraordinaria de precio base para compensar el efecto de la sentencia GES. Es decir, que en el plan de pago tendrá que la ISAPRE presentar plan de pago, una justificación de si requiere una alza extraordinaria del precio base y además proponer medidas efectivas de mayor eficiencia del gasto. Las personas, como ya mencionó la ministra Vallejo, las personas que hayan sido objeto de los cobros excesivos definidos por la Corte Suprema van a mantener el derecho al reintegro de estos, aun cuando se hubieran cambiado a ISAPRE o a FONASA. Y ese reintegro va a ser vía excedente según el plan de pago de cada ISAPRE, es decir, se va a mantener la deuda, en el fondo, en la ISAPRE donde se originó. ¿Cuáles son los elementos que se están considerando para estabilizar los flujos futuros de las ISAPRES? La contribución efectiva del 7% legal para la salud, que no implica un aumento de precio para las personas, van a seguir pagando porque las personas cotizan el 7%, aunque tengan un plan que sea inferior, pero sí está ajuste de los excedentes que va a tener que ofrecerse beneficios adicionales. También en el proyecto de ley original nosotros habíamos propuesto adecuar el cálculo del índice de precios de la salud, que considerará que además que debe reconocer de mejor forma el precio de mercado y que además debe considerar el costo de los menores de 2 años y nonatos. Y eventualmente una alza extraordinaria del precio base por una vez, que puede ser gradual por el valor necesario para el logro de la estabilidad. Este cálculo no debe considerar los déficits presentados por la ISAPRES con anterioridad a la tabla de factores y, como se mencionó previamente, debe ser justificado, presentado junto con el plan de pago y acompañado de medidas que garanticen una mayor eficiencia en el gasto de la ISAPRES. El Consejo Asesor pasa a ser permanente con un panel técnico para la regulación de la tarificación de las ISAPRES. Los miembros de este comité técnico de este Consejo Técnico van a ser definidos por alta dirección pública, van a ser remunerados. Y sobre la modalidad de cobertura complementaria de FONASA, que para nosotros es un tema muy relevante e integral en este proyecto para dar cuenta del efecto sobre el sistema de salud. Se simplifica la propuesta original que tenía 3 distintos esquemas de cobertura, ahora es un solo esquema de cobertura. El arancel será propuesto por FONASA y aprobado por Hacienda. Incorporará un seguro catastrófico en esta modalidad de cobertura complementaria y el valor de la prima, como se había establecido, será una prima plana, es decir, un mismo valor para todas las personas independientemente de su edad, de su sexo y de las preexistencias, es decir, no habrá discriminación en esta prima del valor del seguro complementario de FONASA y su reajuste será en UF y se adecuará a criterios establecidos por la ley. También hemos incorporado una indicación que en caso de insolvencia de un ISAPRE, FONASA estará obligado a mantener las coberturas otorgadas en función de los casos que se han judicializado. En el caso de las personas que están en el sistema, que ya entraron y que están en atención del sistema GES, van a mantener la atención en el sentido de que no se les va a obligar a ingresar a través del sistema institucional, sino que van a continuar con sus prestaciones, así como aquellas personas que hayan activado el seguro catastrófico en el momento de la eventual insolvencia. Insistir que lo que motiva al Gobierno a presentar primero el proyecto de la ley corta y también a estas indicaciones es la responsabilidad que tenemos con el sistema de salud de mantener las atenciones de las personas, que es un escenario al cual nosotros nos vemos enfrentados, que no lo hemos causado, que esto es producto de la judicialización excesiva que ha tenido el sector y que tiene relación con la estructura de funcionamiento de los seguros privados, que usando la cotización que es de la Seguridad Social funciona con leyes de mercado y que eso ha sido la fuente de la judicialización creciente y que por responsabilidad con el sistema nosotros tenemos que implementar este proyecto de ley corta y ahora recoger en estas indicaciones propuestas de mejoría.